Bueno, muchas gracias, Manuel. Bienvenidos a todos y a todas. Me alegra mucho ver este auditorio tan concurrido y les agradezco a los compañeros estudiantes de la causa especialmente haberme invitado. Nunca rechazo una invitación de los estudiantes como profesor de esta facultad, pero especialmente destaco el interés de preocupación de ustedes por un tema que otros aparentemente no lo habían tomado en su agenda, así que es muy significativo. La dinámica va a ser la siguiente. Yo voy a pasar la palabra, entonces, si estamos de acuerdo, del orden Pablo primero va a hablar alrededor de 20 minutos, luego Diego y finalmente Vanina. El título que le han dado a esta convocatoria entonces es contra el genocidio en Palestina y la persecución a quienes lo denuncian. Luego de que intervengan los tres, ¿les parece? Después de las tres intervenciones, vamos a abrir un diálogo un rato, a medida que nos permita el cansancio y el tiempo, para poder hacerlo un poco más dinámico. Pablo, entonces te paso. Bueno. Buenas tardes. Bueno, agradezco muchísimo a los organizadores, un lujo para mí compartir acá la mesa con gente que algunas de ellas la conozco hace muchos años. Voy a hablar de un tema que, bueno, es de lo que me animo a hablar, sobre la cuestión que nos convoca, que tiene que ver con tratar de hacer un aporte a una pregunta que tal vez no es muy transitada así en el campo del periodismo y también en el mundo académico, bueno, entre la militancia. Si no les gusta, me chiflan, me callo y bueno, estoy acostumbrado a la frustración, así que, en fin, no hay ningún problema. Yo voy a hablar sobre por qué estamos viendo que Israel despliega una política militar de exterminio, lo que en el campo más estrictamente de lo que podría ser un análisis desde la sociología militar o desde el mundo propiamente de la teoría de la guerra, de los profesionales de la guerra, se llamaría por qué avanza desde lo que sería el aniquilamiento al exterminio. Les comento que cada palabra en el campo de los especialistas militares tiene su connotación muy precisa. El aniquilamiento del enemigo tiene que ver con quitarle su capacidad de combate y de alguna forma sacarle las ganas de seguir peleando. El exterminio, bueno, la palabra es bien gráfica, ¿no? Significa directamente no quitarle una voluntad, sino que eliminarlo físicamente. Entonces me instalo en alguna consideración, por supuesto que va a ser muy breve, tal vez más con la idea de estimular que alguien se interese, si quiere, en fin, después bucear un poco más, digamos, en un tema que tiene su complejidad y que voy a tratar de traer, les digo, de forma muy breve. Lo que nosotros vemos, que es bueno, el enfrentamiento del Estado de Israel contra Hamás en el campo de batalla, que bueno, que esto involucra, por supuesto, a la población civil, es un tipo de conflicto que en la moderna teoría de la guerra se lo conoce como, tiene varias denominaciones, pero una que circula con mucha frecuencia es un típico ejemplo de guerra asimétrica, y esto significa que hay una fuerza que es un Estado constituido y la fuerza que está enfrente está, digamos, en un proceso, en todo caso, incipiente de constitución como fuerza estatal, pero en general se los define como fuerzas no estatales. Es decir, un partido político, puede ser una guerrilla, alguna organización con algún arraigo territorial, con algún nivel de estatalidad, de cierto monopolio de la violencia en un territorio, pero que no llega a ser efectivamente un Estado pleno, conformado. Y entonces es un tipo de guerra esta que tiene esas características.
Además es un tipo de guerra urbana, lo cual es un signo muy significativo para el estudio, el análisis y, bueno, y la práctica de este tipo de confrontación, ¿no? Una de las aristas que tiene justamente definir qué es la guerra asimétrica, y ustedes fíjense que ya, bueno, en fin, cada uno tiene sus perversiones. A mí me resulta cautivante esto que voy a decir, ¿no? Se define, ¿no?, la fuerza, en este caso, digamos, más débil, ¿no? Teniendo en cuenta que Israel es el cuarto ejército en potencia mundial, ¿no? El más débil se define como, y esto me resulta simpático, por eso les digo que me encanta, un enemigo no cooperativo, ¿no? Y uno, claro, dice, ¿cómo? Se supone que los enemigos no cooperan. Bueno, eso depende. Nosotros, en fin, declaramos una guerra, por ejemplo, a un enemigo que acepta ciertas lógicas de enfrentamiento estatal, entonces me quiere asesinar, pero tiene buena onda en el sentido que coopera en ciertas coordenadas del desenvolvimiento de la confrontación. No sé si soy claro. El enemigo no cooperativo tiene otra lógica y eso obedece a que se encuentra en otro estadio, en otro nivel de desarrollo. Y como son dos fuerzas que están en niveles de desarrollo, de consolidación, de acumulación muy dispares, tienen lógicas absolutamente distintas y eso es fundamental para entender este tipo de conflicto. Esta cuestión tal vez tenga una muy temprana formulación en el marxismo, con una noción que se conoce, la noción de polaridad. O sea, son fuerzas que no polarizan. Aunque se enfrentan militarmente, tratan cada uno de infligirle en el plano militar, moral, etcétera, la mayor cantidad de bajas, pero con la característica de que no cooperan, ¿no? Hay un enemigo que no coopera con las coordenadas habituales de la estatalidad. Y ustedes dicen, ¿y esta cuestión por qué es muy importante? Porque esto abre siempre un interrogante sobre la cuestión de cómo se analiza el desenlace de este tipo de confrontación. Les voy a, para abreviar el tiempo, no controlé cuando empecé, bueno, voy 5, no estoy tranquilo, porque bueno, pero como es fin de semana podemos seguir, ¿no? Bueno, pero voy a ser breve, por eso quiero, en fin, impresionarlos con alguna cita, algo así, como para ahorrar palabras. Cuando se junta el ejército norvietnamita con el ejército norteamericano en París en 1975 para cerrar el conflicto, alguien dice para, en fin, que Estados Unidos desista definitivamente o sea, asuma su derrota en Vietnam, bueno, en fin, es una interpretación. Se produce un diálogo muy interesante respecto a lo que acabo de decir, ¿no? Que tiene que ver con la evaluación del tipo de, digamos, cómo se evalúa el desenlace de este tipo de confrontación. Un coronel norteamericano que va a representación de su ejército y su gobierno, llamado Sumner, medio que está ahí, ¿no? Que tiene que reconocer que se va, que terminó, y no le dice al vietnamita medio como, en fin, como el último rezongo, ¿no? Le dice, ustedes saben que nunca podrán vencernos en el campo de batalla, ¿no? El norteamericano le dice, nosotros le ganamos siempre. El vietnamita lo mira, en fin, imagínense con sus ojitos, y le dice, puede ser, con una así calma oriental, dice, puede ser, pero eso es absolutamente irrelevante. O sea, en la guerra, lo que ocurre en el campo de batalla puede ser tranquilamente, escuchen bien, irrelevante, ¿no? Y efectivamente Estados Unidos se cansó de ganarle en el campo de batalla, pero estaba firmando allí su retiro de ese campo de batalla.
batalla y no en las condiciones que ellos hubiesen seguramente deseado, ¿no? Y acá aparece esta cuestión del problema de la victoria, ¿no? Y esto es un tema apasionante, ya les digo, para mí. En fin, bueno, yo no me invité acá, me invitaron, ¿no? Es un tema apasionante y se produce, por ejemplo, bueno, los resultados electorales del domingo, ¿no? En fin, quién gana, quién pierde, vieron que hay toda una... En general el periodismo lo lleva a individuos, ¿no? Ganó Kicillof, perdió, bueno, individuo, bueno, es una forma más elemental, la más brutal de abordar la cuestión, pero digamos, la complejidad del tema es sumamente importante. A tal punto, y también para poner 2 o 3 ejemplos y ahorrar palabras, acá les voy a citar un libro muy inteligente de Simón Sabar, un teórico israelí, que hace este libro, que el libro se titula ¿Cómo perder una guerra y por qué? Porque tiene la hipótesis que las guerras conviene perderlas, ¿no? Incluso tiene acá un manual muy divertido, toma el ejército italiano como referencia, de cómo rendirse. Entonces acá, no lo ven de allá, pero ella sí puede testigo, de cómo salir de las trincheras, cuánto tener acá de ángulo, ¿no? Porque las guerras conviene perderlas. Esto, que parece que alguien que está fumado, tal vez sí, pero lo cierto es que tiene que ver, en realidad, ¿no?, con una mirada muy provocativa de la complejidad del problema. No es sencillo y esto tiene algunos hitos que han, digamos, recrudecido este tipo de discusión sobre la evaluación, como es la intervención en los 90 de Estados Unidos, ¿no? En fin, Irak, ¿cómo se llama? Afganistán, etc. Y también tiene mucho que ver con, sobre todo, la incursión de Israel en el Líbano en 2006 contra Hezbollah. Esto acrecienta esta problemática. Y yo digo, para no aburrirlos demasiado, ¿no? Por ejemplo, después algunos casi se acercan, lo va a ver, esta es una fotocopia de un artículo de una revista que se llama la Military Review, la revista militar norteamericana que sale en todos los idiomas. Si hay acá algún turco, la tiene en turco, la tiene en portugués, en todos los idiomas. Apasionante descargar un artículo un domingo en familia, apasionante. Por ejemplo, que es del 2009, no se va a ver el título, pero tengo un testigo acá. Teoría de la victoria, que va a dar fe. Fíjense, porque Estados Unidos sospecha que en realidad, ¿no?, como sabe que gana todas las batallas, pero pierde todas las guerras, salvo en las películas, como un día le dijo Pinochet a Estados Unidos, dice, ¿no será que tenemos mal la teoría de la victoria? ¿No? Entonces empieza un debate sobre la teoría de qué es ganar y qué es perder. Eso retoma una vieja tradición en el campo militar que se conoce como el pensamiento paradojal en sus formulaciones más elementales, que dice algo así, no los aburro demasiado con esto, no siempre el que gana, gana, no siempre el que pierde, pierde, y uno de los correlatos, por ejemplo, de eso es la victoria pírrica, ¿no? A veces una victoria muy costosa, habría que revisar si es victoria, ¿no? Pero ese tipo de pensamiento paradojal que ya se registra desde siglos antes de Cristo en el campo militar, bueno, se acrecienta enormemente para esta época, porque bueno, no se sabe si efectivamente se ganó o no, inclusive cuando los datos objetivos, y acá sumo otra dimensión, indicarían que uno le ha generado al otro un enorme daño material, pero la guerra no se reduce solo a esa dimensión. Bueno, para hacerla corta, tengo acá muchos ejemplos, pero fíjense ustedes que después de la incursión en el Líbano, del 2006, donde hay vieron que está el síndrome Vietnam en las Fuerzas Armadas norteamericanas, que bueno, se refleja en ese diálogo, ¿no?,
que hemos acá recreado hace unos minutos. También está el síndrome israelí en su incursión en el Líbano, ¿no? Por las grandes dificultades en el campo militar, y ni qué hablar después en todo lo que involucra la guerra, que no solamente es el campo de batalla, ¿no? Después de la llamada incursión esta, hay un ataque sobre Palestina, 2008-2009, la llamada Operación Plomo Fundido, es una gran masacre en Palestina que hace el ejército israelí en 2008-2009, y aparece, digamos, la siguiente paradoja, no se las digo en 2 palabras para que vean, por ejemplo, los estudios de opinión que hace la inteligencia israelí sobre la población, ¿no? Preguntándole a la población quién ganó la guerra. Y solo el 25% de los israelíes suponen que la ganó. Aunque la ventaja militar y la cantidad de muertes haya sido abrumadora si uno lo pone en una balanza, ¿se entiende? Pero sin embargo es una cuestión bastante difícil de precisar, esto de que quién ganó o perdió en esa operación Plomo Fundido. Y lo interesante es que cuando se firma un alto el fuego, todo el pueblo palestino festeja, ¿no? Festeja un triunfo. Y en Israel pasa un poco la sensación mayoritaria, es exactamente la contraria. Y ahí estamos involucrando otra dimensión que es muy importante, que en la guerra, a veces más allá del que gane o pierda, medido esto en magnitudes materiales como cantidad de muertos, está cómo se procesa la confrontación, y en definitiva se dice, mire, la guerra es una opinión, o sea, quien ganó es opinable, ¿no? Y también se puede dar la paradoja de que ganan los dos en las guerras no cooperativas. O sea, las dos fuerzas se atribuyen el triunfo, y uno dice eso lógicamente es una contradicción. Ganó uno y perdió el otro. No, miren, en la guerra pueden perder los dos, ganar los dos, o haber muchas combinaciones. ¿Me van siguiendo con lo que les voy diciendo? Bueno, una revista militar especializada, por supuesto, llamada Jane, británica, ya tiene un vaticinio del 2009, y es que Israel nunca va a poder derrotar a Hamás. Y que inclusive las masacres, lo que habían provocado aparentemente era el triunfo del supuestamente derrotado. Sobre todo si se mira otra dimensión, que es el crecimiento mundial de la causa palestina. Yo creo que la bandera que más reconozco, más allá de la Argentina, que tiendo a no mirarla, ahora la veo en todos lados, la Palestina. Ustedes fíjense qué fenómeno. Bueno, cuando uno entra acá, hoy, que bueno, estaba la charla y todo, no deja de ser emocionante igual, aunque sea una cosa sesgada, eso no es tan común. Ni hablar, acá hemos compartido con Diego vivir en Villa Tesey, no vamos a contar eso porque no sé si están preparados para... O sea, hablar de Gaza y después de Villa Tesey. Claro. Hay que estar ahí de noche, ¿no? Pero uno ve que se los salís a caminar por ahí por el barrio, lo cual no es muy recomendable después de esta hora, y ves la bandera palestina en una casa y no deja de ser algo, en fin, muy llamativo. Bueno, entonces ese diagnóstico, esto lleva a que Israel desarrolle, digamos, una doctrina militar, ¿no? Que es la que se va instalando esto del aniquilamiento al exterminio. Entonces, escuchen bien, como no sabía si se podía pasar una diapositiva y todo, les pido que se repartan y la vayan pasando. Acá unas fotocopias, ¿no? Para también ahorrar palabras, ilustrar un poco, en fin, ¿no? Y hacerlo más breve. Ustedes, fíjense, tienen una obra de un artista palestino, ya les va a llegar ahí lo del fondo, ¿no? Donde hay un entramado urbano muy apretado, que es Gaza, y van a ver, abriendo una calle, tirando casas, una topadora, y abajo un soldado caminando entre las casas y dejando una estela roja
ahí las fotocopias en blanco y negro. Hoy me enteré que una fotocopia de color vale 1.000 pesos. En fin, en fin, soy docente, pero un poco ilustra e ingresa vía el arte a las dos que siguen, que van a ver ahora lo que les comento, ¿no? Basado en dos filósofos, uno es Deleuze, lo han sentido nombrar a Deleuze, y otro llamado Bataille, en fin, mi pronunciación también no es muy sofisticada. El ejército israelí desarrolla una doctrina militar que tiene que ver con un tema apasionante, bueno, para mí, obvio, que es la cuestión de la espacialidad. Ustedes sabrán que la guerra es la gran constructora del espacio, el espacio terrestre, marítimo, submarino, aéreo, galaxias, el espacio electromagnético y el espacio más militarizado que tiene el mundo, también la Argentina, que es el ciberespacio. O sea, eso es un espacio donde ustedes pasan la mayor parte de su vida, a través de, bueno, yo también, ¿no? Conectado. Bueno, entonces, sí. Pregunta corta. ¿Construye o disputa la espacialidad? No, en la medida que lo construyen, lo disputan. Por ejemplo, la palabra provincia, vincia, viene de vincere, son territorios vencidos por un Estado. ¿Se entiende? O sea, la configuración del espacio, el Estado-nación, supone que es un espacio construido militarmente, ¿no? Hay su lógica también organizativa y todo responde a la cuestión militar. Y justamente, estoy muy largo. ¿Ya? No, está bien, abrimos el diálogo después, pero de paso... ¿Cuánto me falta? Si podés, en 3 minutos te alcanza, ¿no? No, bueno, sí. Bueno, pero rápidamente, entonces vamos a hacerlo todavía más rápido. Israel, ¿no? Se plantea, ¿no?, cómo construir una espacialidad para derrotar a la espacialidad que genera la resistencia palestina. Ustedes saben que una de las espacialidades que construye Palestina se asienta, hablando militarmente, en el entramado urbano, no muy complejo, las calles muy finas, tipo la Kasbah, para algunos que por ahí conocen la guerra de liberación en Argelia, ¿no? O acá se decía en los 70, en Córdoba, cada vez que tomaban los estudiantes el barrio Clínicas, se la llamaba la Kasbah cordobesa, porque era inexpugnable. Vieron que en un camino finito una maceta es una buena arma, ¿no? Y un soldado por ahí le tira la maceta y le rompiste la cabeza. Bueno, y también es subterránea. Está el tema de los, ¿cómo se llama?, de los túneles. Entonces ustedes fíjense, esto tiene varias cosas apasionantes. Después, si quieren, en la plaza ahí hacemos otra charla para pasar un viernes a la noche, llaman a la familia, nos organizamos. Pero, bueno, lo que se llama una geometría inversa, Israel dice hay que deconstruir la racionalidad del espacio. Entonces, fíjense, en un minuto la versión más rústica explica esto, así que perdonen, es gratis por otro lado. O sea, uno dice, bueno, acá hay una racionalidad que nos dice por dónde entrar y dónde salir, que es la puerta. Bueno, el ejército israelí mira la calle, la puerta, etc. y dice, esos lugares a mí me indican por dónde no entrar. Y ahí van a ver las fotos de lo que se llama atravesando muros, con un dispositivo que las mujeres conocerán, porque cuando van al obstetra para ver el bebé se utiliza, ¿no? El soldado israelí mira a través de la pared, sabe quién está atrás, y el soldado israelí, si tiene que entrar en este momento para asesinarlo, cosa que creo que haría con gusto, entraría o por el techo, o sea, no vale la pena que custodien la puerta. Mire, entra por el techo o por esa pared. ¿Se entiende? O sea, genera su propio espacio. La idea es, al túnel que está bajo tierra, Israel construye el túnel por entre medio de las casas. Ahí tienen fotos, van a ver una escuela todo con un agujero, eso significa que por ahí pasó el gusano, como lo llaman ellos, ¿no?
pero no en el sentido despectivo, lo usaría, pero en el sentido de que ellos, como un gusano, van comiendo y abriéndose un camino. Fíjense ustedes, ¿no?, lo que es la sofisticación, ¿no?, en el ejercicio del uso de la violencia material, pero como tengo pocos minutos, lo voy a terminar en uno, ¿no?, que uno dice, bueno, esto es impresionante, lo explica, los mapas, podemos ver las fotos, todo, que crean su propio espacio, su propia calle, su propia lógica, reconstruye la racionalidad espacial, los filósofos, armas, un ejército, escuchen bien, y no pueden ganar. Entonces aparece ya la decisión de el aniquilamiento, dejarlo de lado y pasar a una política de exterminio. Si tuviese fotos, bueno, no tuve, vieron, pero hay muchas, el antes y el después. En el antes había edificios y seres humanos, y en el después, ahora, no hay nada, casi ni escombros, ¿no? Entonces, ¿cómo se construye esa determinación que estamos viendo en su despliegue? Tiene que ver con la dificultad para trasladar eso a el plano, digamos, de un triunfo que por lo menos le dé una tregua duradera que la resistencia palestina y el pueblo también, por supuesto, no le da. Esta lógica de guerra, y estoy terminando, aunque, como dice el doctor House, todos mienten, en esta lógica, por ejemplo, aparece explícitamente el uso de una fuerza desproporcionada. Esto ya habla de abandonar la idea del aniquilamiento, que supone una economía de la fuerza, ¿no? Supone el castigo colectivo, es un castigo colectivo, y por supuesto es un exterminio que busca una reconfiguración espacial ahora, en el sentido de que en el espacio de adelante es un desierto. O sea, como vieron nosotros con la campaña del desierto, quedó desierto después que fue, ahí está la construcción espacial, ¿no?, a través de la guerra, construir un desierto donde había gente. Bueno, efectivamente esta es la perspectiva. Miren, termino con esto. Esto genera un gran debate, que es este grado de uso de la violencia. Ahí tienen, después ya les digo, quieren venderlo el domingo en el asado familiar, la Military Review, que despliega este tema, otras revistas en español, en otros idiomas, les doy las citas, pero aparece si esto no puede ser, digamos, contraproducente, ¿no?, un uso tan ilimitado de la fuerza. Está en pleno debate, porque de alguna forma semejante masacre está generando del otro lado un odio, en fin, ¿se entiende? Pero a su vez, ¿no?, una causa palestina en un nivel hasta ahora nunca medido con esta. Bueno, eso está en plena discusión. Con esto sí cierro. Este tipo de guerra, ¿no?, también supone dos cosas que de alguna forma también nos involucran acá. Por un lado, lo que se llama operaciones de influencia. Las operaciones de influencia son operaciones propagandísticas de todo tipo, además también para neutralizar el efecto de que es que la gente diga que eso es crimen de guerra ilegal. Israel ya con Estados Unidos reconoce que no respeta ninguna ley, pero paradójicamente, ¿no?, sin embargo, inventó, acá se usa con otros fines, lo que se llama en el campo militar el lawfare. O sea, Estados Unidos es víctima, según ellos, de falsas acusaciones, y el pobre Netanyahu está condenado, ¿se entiende? O sea, toda esa dimensión jurídica, y entre las campañas que hacen de influencia está la del procesamiento de todos los que reivindican la expulsión, la acción punitiva, ¿no?, para, en fin, acompañar esta política de exterminio también con, como mínimo, aplacar la indignación, la resistencia que produce, digamos, semejante
determinación, ¿no? Que es asumir el exterminio como política de un Estado. Bueno, no dije nada, pero ¿vieron los dibujitos? ¿Están viendo? Ahí fíjense, después cualquier cosa. Bueno, gracias. Luego regresan un poquito para adelante y quedan abiertos para el diálogo, las sugerencias que eso genere. Acá me confirman igual de todos modos que tenemos salón hasta las 8:30, así que no hay problema. De la mañana, ¿no? Exactamente. Llego de 15 a 20 minutos. El fin de semana que nos estamos armando. Así. Bueno, qué cosa, ¿no? Porque a mí me toca subir al escenario después de que tocaron los Stones y cierran los Beatles. Entonces es problemático. Pero bueno, voy a dar lo mejor de mí. Para ahorrar tiempo, porque después, si no, Diego me va a patear, porque lo tengo al lado. Empezar agradeciéndole a toda la gente que se ha puesto al hombro de la organización, a Vanina, a Manuel, a toda la gente de la causa, a Diego y a Pablo por haber venido. Bueno, yo se lo dije recién a Pablo y ahora lo voy a despachar. Pablo me vio nacer a mí, porque fuimos vecinos toda la vida, y él fue ese ejemplo que yo tenía para tomar el camino de la docencia de la academia. Y bueno, así que cualquier cosa es culpable. Para empezar, yo quiero hacer foco en algo. Ustedes van a ver qué relación después tiene esto con la criminología, que es el rol que tiene la academia en el tratamiento de este tipo de temas. Porque los docentes, los investigadores, tenemos un rol social. Y ese rol social es la producción de pensamiento para lograr una comprensión del mundo mucho más amplia y aportar ese conocimiento a la dinámica social para transformarla. En el caso de las ciencias jurídicas tenemos ejemplos vastos y muy importantes, con mucho poder transformador. Los que son alumnos de acá de la casa habrán visto el debate entre Zaffaroni y Nino, habrán escuchado del debate de Lola Millar y Carlos Novoa Monreal. También, y para dar un ejemplo muy cercano y muy potente, tenemos la conquista de derechos por parte de las mujeres con la ley de interrupción voluntaria del embarazo, que vino acompañado de muchísima investigación y muchísimo debate académico que nutrió a la militancia de muchísimo argumento para lograr esa victoria. Entonces, llegamos a la conclusión de que tenemos una obligación, esa obligación hay que cumplirla, pero ese rol está, pareciera en estos tiempos, desdibujado. Sobre todo en estas cuestiones que, por supuesto, que le molestan a los grandes intereses económicos, a los poderes de turno, que están proliferando en la región y en el mundo, lamentablemente. Entonces, ¿cómo podemos cumplir esto en silencio? El silencio en el ámbito de la academia no puede ser visto de otra manera que no sea como complicidad, porque si la universidad va a estar solamente para producir conocimiento inofensivo, ese conocimiento no va a ser otra cosa que banalidad. Porque si nosotros, que tenemos el rol de investigar, no interpelamos a nadie, no hacemos nada para que aquellas cosas que necesitan ser transformadas tengan ese proceso, no tenemos ninguna razón de ser. O sea, la academia es vacía. Entonces, ¿para qué la queremos? Y esto tiene consecuencias reales, tiene consecuencias prácticas. Lo que ha pasado en psicología es gravísimo. O sea, por el solo hecho de manifestarse en una postura contraria a la institucional, quizás, del decano, porque no quiero hablar ni siquiera por la facultad. Hay alumnos que están siendo perseguidos. Bueno, esa persecución nos lleva a nosotros a decir, nosotros pasamos el horror de la dictadura. No podemos darnos el lujo de no poder debatir o de no poder escuchar una opinión que sea contraria al Estado. Y ahora, tratando de abordar un poco más el tema de la criminología crítica en el último tiempo no ha salido de su zona de confort.
ha estado produciendo conocimiento en su mayoría dentro de 2 o 3 temas que giran en círculo, que son, por supuesto, la cárcel doméstica, los delitos cometidos por, siempre, como dice Zaffaroni, los mismos clientes, de muy escasa lesividad social, y por supuesto el derecho penal al que le vivimos dando discursos legitimadores para que despliegue el poder punitivo. Y como también decía Zaffaroni, ese poder punitivo, cuando se desata, lo que trae como consecuencia son los grandes crímenes contra la humanidad. Entonces, tenemos vigente la crítica que hacía Lola Millar. La criminología tiene una deuda enorme con la sociedad por no ocuparse de los grandes crímenes contra la humanidad. Entonces, si tenemos un saber estancado y tenemos un poder punitivo desatado, no podemos hacer otra cosa que producir pensamiento crítico. Y a esto voy a tratar de volver en el final, ¿no? Y volviendo por un segundo a la postura institucional de la universidad, y acá hablando un poco de nuestra facultad, no es menor, y me parece realmente grave, que muy poco o nada se haya dicho del genocidio en Palestina en esta casa de estudio. No puede una facultad de Derecho no discutir violaciones a los derechos humanos. Esto es de una gravedad institucional enorme. Y esto va independientemente de la postura que se pueda tomar. Y hablando de consecuencias en la vida real, lo que yo quiero charlar hoy con ustedes es 2 particularidades que tiene el genocidio en Palestina desde el año 67 y que perduran hasta la fecha. El primero es el modelo de gestión de la sociedad que se le impuso a Palestina. Ustedes van a decir, ¿y eso qué tiene que ver con la criminología? Bueno, el modelo de gestión social que se le impuso a Palestina es un modelo carcelario. Ustedes saben que en el año 67 Israel invade Cisjordania y la Franja de Gaza. Y, a diferencia de lo que hizo en el año 48, se decidió no recurrir a la expulsión masiva como método de limpieza étnica. Por supuesto, las políticas de presión de Israel después hicieron que la gente igualmente se vaya, pero en los papeles han sido muy pocos los desplazamientos que se permitieron. Entonces, ¿a qué se recurrió? Bueno, nuevamente a una partición de Palestina. Esa partición, por supuesto, se hizo con motivos muy puntuales. Ustedes saben que se empezaron a formar barrios judíos, o no quiero decir judíos, israelíes, alrededor de las zonas ocupadas por palestinos. O sea, básicamente, lo que se armaron fueron guetos. ¿Sí? Y ahí empezamos a delinear nuestra gran cárcel, o sea, nuestro gran sistema carcelario. Y ahí la ocupación tuvo que contestar 4 interrogantes. Son 4 interrogantes que van a estar presentes en otros genocidios a lo largo de la historia, anteriores y posteriores. Y acá es importante no olvidarse de que Enzo Traverso ya nos enseñó que el genocidio, él en su trabajo sobre el Holocausto, pero esto llevándolo a lo general es aplicable a cualquier gran crimen contra la humanidad, no es un producto de un loco aislado, sino que es un producto de la modernidad. De hecho, muy recomendable leer su comparación del manejo de los campos de exterminio con el sistema de producción fordista. Entonces, esto no es algo que apareció, o sea, el genocidio en Palestina no es algo que apareció de la nada. Esto tiene raíces. El primer interrogante que tuvieron que responder fue ¿qué va a pasar con los territorios? ¿Nos quedamos con los territorios o no nos quedamos con los territorios? Bueno, la historia de esto lo ha contestado, no hace falta mucho análisis. El segundo interrogante es ¿cuál es el destino de las personas que estaban en esos territorios? Y acá es donde nos vamos a ocupar. El tercero y el cuarto obedecen a la faceta discursiva, tanto interior como exterior, para tratar de lograr justamente una imagen de que Israel es la víctima del conflicto
que lo único que quiere es la paz y que todo lo que está haciendo es en pos de esa paz. El régimen de ocupación tenía para los territorios ocupados una demanda fundamental. Y era que aquellas personas que habían quedado bajo el gobierno israelí aceptaran de buen modo, colaborando, como decía Pablo, que no tenían ningún tipo de voz en lo que se decidiera respecto de su futuro. El rechazo de esta circunstancia lo que traía como consecuencia era ser aprisionado en una cárcel de máxima seguridad. Ahora de cooperar, y esto lo decían de esta manera, yo lo voy a encomillar porque me resulta, la palabra me resulta muy fuerte, iba a poder disfrutar de lo que Papé llama la cárcel a cielo abierto. Y iban a poder gozar, nuevamente, encomillado, de autogestión. Autogestión que todos sabemos que es una autogestión fingida. Entonces acá ya podemos nombrar los dos modelos carcelarios, la cárcel a cielo abierto, para aquel que en forma sumisa se entrega a los designios de la ocupación, y la cárcel de máxima seguridad para todo tipo de resistencia. Y acá tengamos presente esto, estamos hablando del mismo lugar físico, ¿sí? Lo que va a cambiar es el régimen. Y acá tenemos una primera gran comparación con la cárcel doméstica. Nosotros en la cárcel doméstica tenemos establecimientos de todo tipo, de mayor o menor seguridad. Bueno, acá lo que cambia es el régimen. Pasamos a un régimen de máxima seguridad ante cualquier atisbo de resistencia a la imposición de la ocupación. Y por supuesto, ¿cuál es el eje de todo castigo? La humillación. Entonces, tratando este paralelo con la cárcel, surge la pregunta, ¿cómo se gestiona una cárcel? Bueno, y esto hay que decirlo sin rodeo. La cárcel se gestiona mediante el dominio de unos sobre los otros, y ese dominio se establece por el monopolio de la fuerza y de la violencia. Quien tiene el monopolio de la violencia, por supuesto que es el que establece las reglas, y aquel que no lo tiene, solo tiene una opción: obedecer. Si no obedece, recibe castigo. Mientras hay obediencia, por supuesto, hay una relativa paz que se vive dentro de esta gran cárcel, y cuando la humillación y la presión tocan los límites y generan resistencia, bueno, ahí viene el castigo. ¿Quién tuvo el gobierno de Cisjordania y la Franja de Gaza? Bueno, en los establecimientos penitenciarios los tiene el servicio penitenciario. Bueno, acá lo tuvo el ejército. No lo tuvo un gobierno civil. Ese gobierno civil que vino después, en el 83, era un gobierno civil también ficticio, porque todas las decisiones que tomó tuvo que consultarlas y tuvo que aprobarlas con el ejército. Entonces, cuando delimitamos esta cárcel, cielo abierto, con zonas israelíes, formando este gueto, no olvidemos que la técnica de la expropiación de tierras, después del año 67, en 12 meses, en tiempo récord, delimitaron y construyeron la totalidad de los barrios que iban a acercar a esta cárcel. Y que por supuesto la expropiación fue una de las herramientas fundamentales de la limpieza étnica. Y el trazado de los guetos no solo aísla a los internos de la cárcel, sino que también destruye la estética, la cultura, las costumbres de un pueblo, y estratégicamente apunta a evitar que exista un Estado palestino lindante a los territorios ocupados. Ahora nos preguntamos, ¿cuál es el castigo? ¿Qué es lo que pasa en esa cárcel de máxima seguridad? ¿Cuál es el cambio de régimen? Bueno, ¿cómo se vive en esa cárcel? Empezamos con las detenciones masivas sin proceso, sin juicio, registros casa por casa, de la forma más sanguinaria que a ustedes se les pueda ocurrir, toques de queda, demolición de viviendas, de edificios, desconexión de la red telefónica. Piensen que en el 67 no había internet. Y el acceso a los servicios pasa a ser una recompensa para el que se porta bien. La política económica, por supuesto que tuvo un rol fundamental acá. ¿Qué hicieron los ejércitos de ocupación sobre el territorio palestino? En un mes, la única moneda de curso legal era la moneda israelí.
se aseguró el ingreso de todo tipo de productos israelíes al territorio ocupado, y los puentes que se abrieron para permitir el comercio sobre el río Jordán no eran otra cosa que una estrategia para tener un portal para comerciar con el mundo árabe. Y por supuesto, la recompensa nuevamente para la buena conducta, ¿cuál es? Bueno, les vamos a permitir trabajar para nosotros. ¿Con los mismos derechos? No, claro que no. ¿Vamos a cobrar lo mismo? No. ¿Cómo se les ocurre? Ya llegando la intifada del 87, como les dije hace un ratito, el gobierno civil, que tenía que consultar todo con el ejército, incluso empezó a limitar la capacidad de movimiento. Empezó a colocar checkpoints. Bueno, acá el paralelismo con el engome de la cárcel doméstica resulta claro, ¿no? Entonces, empezamos a ver que la gestión social palestina es exactamente igual a la gestión de un establecimiento penitenciario, donde todos sabemos lo que sucede, más allá de que después queramos o no queramos aceptar, más allá de en términos penales, la ignorancia deliberada, pero todos sabemos qué es lo que pasa. Y acá, y estoy tratando de ser lo más corto posible, no sé cómo vengo. Bueno, voy a pasar al segundo fenómeno que me interesa analizar, que es, bueno, ¿y cómo naturalizamos esto? ¿De qué manera llegamos a naturalizarlo? Bueno, yo creo que por dos cosas. Primero, esta cuestión que bien nos explicó Pablo de la propaganda, ¿no? ¿Qué logró la propaganda en el proceso de victimización? Invertirlo. O sea, los perpetradores se convirtieron en las víctimas, a los ojos del mundo occidental, y las víctimas, ¿en qué se convirtieron? Bueno, vamos a verlo desde los ojos occidentales. Porque Occidente no logra ver a Palestina como una víctima. Si seguimos a Neil Christie, podemos decir, bueno, los palestinos no son, a los ojos de Occidente, la víctima ideal. Christie cuenta, cuando habla de la víctima ideal, que la víctima ideal es esa viejita que la roban en un barrio seguro, a plena luz del día, volviendo de cuidar a su hermana internada en el hospital. Pero ojo, también advierte, la víctima ideal es tan rara como ver un superhéroe en la calle. Entonces, los palestinos son diferentes en lengua, en cultura, en raza, en costumbres. Entonces, claro, seguro que el discurso que Hollywood nos vende de que el árabe seguramente, si tiene un turbante, va a poner una bomba y es un terrorista, y entonces debe ser real, ¿no? Y con una afirmación así de vacía, llegamos a aceptar, sin ningún tipo de análisis, la retórica colonial que convierte al perpetrador en una víctima y a la víctima en un detenido que tiene que pagar por lo que hizo. El tema es qué hizo. ¿Sabemos qué hizo? ¿Nos preguntamos qué hizo? No. ¿Por qué? ¿Dónde está implícito? En el hecho de ser diferente. En ese otro que generamos. Y por supuesto, ¿qué le aplicamos? El derecho penal del enemigo. Lo deshumanizamos. Podemos hacer lo que queramos. ¿Por qué? Porque está fuera del contrato social. Entonces, claro, de estar al criminal ideal que acabamos de delinear, bueno, es facilísimo. Ahora, cuando el autor del delito puede ser cercano a nosotros, se complica. Entonces tenemos que tener esa imagen deshumanizada, ¿no? Del enemigo. Tiene que ser extraño, tiene que ser distante, tiene que ser muy diferente. Y acá hay un paralelo con el estereotipo del preso. Porque, por supuesto, vamos a hablar del ejemplo argentino, o si quieren del ejemplo estadounidense. Varones jóvenes afrodescendientes, varones jóvenes pobres en Argentina o en Latinoamérica. Bueno, ¿cómo los vemos? Y tiene una gorrita, se viste de jogging y viene en una calle oscura y yo me cruzo. Bueno, ¿y quiénes son? Los primeros que selecciona el poder punitivo para encerrar. Entonces, resulta fundamental que entendamos esto. No le podemos pedir al oprimido que se comporte como una víctima ideal, que no se resista, que no se queje. Nosotros lo tenemos que empezar a ver como un ser humano. Porque si no, esta lejanía a nosotros nos lleva a aceptar una explicación irracional que nos permite dormir todos tranquilos. Y otra vez hay que traer la Luna Niyar acá. Cuando ella dice
que cuando los derechos humanos son masivamente violentados, nadie puede dormir tranquilamente en su cama, tiene un punto muy importante. Entonces, para cerrar, yo quiero dejarles un interrogante. ¿Necesitamos producir pensamiento crítico? ¿Y ese pensamiento crítico puede provenir de sectores que aceptan el colonialismo y las violaciones a los derechos humanos? Bueno, pareciera que las respuestas son muy simples. Van a ver que no son tanto, porque si no, estaríamos ante un mundo occidental y oriental rechazando enfáticamente y en unanimidad un genocidio que estamos viendo por redes sociales. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Diego. Impresionante. Además, ajustarte el tiempo también. Un minuto todavía. Le paso la palabra a Marina, entonces con toda la presentación ya vamos a cerrar el panel y después abrimos el diálogo. Creo que nos vamos a ir al tiempo. Paso. Bien, micrófono. Bueno, qué difícil, escúchame, me metieron dos profesores antes, viejo. Soy la no docente. Miren, bueno, primero, muchísimas gracias. La verdad es que, en serio, la tarea que nos proponen es una tarea que tenemos que emprender con fuerza y bajo la forma del chiste de Pablo, bajo la forma de la reflexión. El problema de reflexionar, pensar, mirar los fenómenos desde todos los ángulos que corresponden, por lo menos nos van a hacer, esperamos, personas mucho más humanas desde el punto de vista de lo que aspiramos, lo que estamos analizando realmente, y también nos va a poder mostrar, creo yo, si analizamos críticamente todo lo que tenemos por delante, sobre todo en esta facultad, creo que de alguna manera también vamos a poder descubrir las intenciones de quienes expresan posiciones diferentes y por qué lo hacen. Y eso me parece que también es un fenómeno que tenemos que retomar muy fuertemente. Entender lo que se dice, pero también entender por qué se lo está diciendo. Miren, yo voy a abordar esto desde este punto de vista. Primero, contarles que, bueno, a mí me está tocando atravesar una causa judicial en la que, de alguna manera, si uno se pone a leer cada uno de los textos que aparecen en esa causa judicial, por un lado sentimos, o por lo menos yo siento y muchos de nosotros sentimos, un manejo brutalmente arbitrario de lo que es las leyes que están vigentes o cómo uno las entiende, y por supuesto las leyes son para ser entendidas, analizadas, interpretadas, etc. Y bueno, en este juego de interpretaciones y entendimiento hay quienes dicen, pero ¿cómo no tengo este instrumento y lo uso de esta manera y lo plasma en una causa judicial? Y hay quienes estamos del otro lado, miramos esto, leemos, etc. Y decimos, mirá vos, qué arbitrario puede ser todo en el mundo de el derecho y en el mundo en el cual se supone que las leyes vienen a traer un orden determinado para que podamos organizar la sociedad. Vamos a ver si eso efectivamente funciona de esa manera. Miren, la causa se inicia por mis opiniones en una red social al respecto de lo que estaba ocurriendo a partir del 7 de octubre del 2023. Esto es un tema ya importante, ¿no? Yo milito hace 32 años. Obviamente tengo opiniones, las expreso públicamente y milito para que esas opiniones prevalezcan. Quiero decir, no es que simplemente me alcanza con decir lo que pienso, sino que aparte hace 32 años construyo una corriente y por supuesto tengo que abordar a las personas diciéndole, mirá, quería decirte que a mí me parece que las cosas hay que verlas de esta manera y vení, sumate a verlas de esa manera y actuar para cambiarlas, vamos a decir, ¿sí? Entonces, acá tenemos un grupo de juristas que, en primer lugar, se sintieron con la responsabilidad de salir a cruzar la opinión de una militante política de este país
y hacerlo a través del Poder Judicial de la Argentina, porque hay muchas formas de salir a polemizar o a contradecir los puntos de vista de una militante que opina, en este caso, sobre el pueblo palestino, sus derechos, el proceso que se puso en pie con la incursión de la resistencia palestina el 7 de octubre en el territorio ocupado de Israel. Entonces, digo, podrían hacerlo de muchas maneras. De hecho, yo se lo dije al juez Rafecas. El día que me citó a una indagatoria, le dije, señor juez, me di vuelta. Era un lugar muy chiquito, chicos. Me molesta esa cosa de tener a Tayano. Acá, como a Pablo no me molesta tenerlo acá. Lo tenía así a Tayano. Entonces me di vuelta, le dije también, discúlpenme, pero esto teníamos que charlarlo en la Facultad de Derecho de la UBA, no en un juzgado federal de Comodoro Pi. Estamos opinando sobre lo que yo digo, ustedes están opinando sobre lo que yo digo en mis redes sociales. Esto tendría que ser, en todo caso, una cosa que charlamos en una facultad y no que se ventile en un juzgado federal de nuestro país. Entonces, acá ocurre lo siguiente. Lo que ellos están intentando, obviamente, conmigo, con Cristian Díaz, con Alejandro Godard, con Daniel Vera en el Chaco, con Ana Contreras en La Pampa, etcétera, 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 es disciplinarnos con el uso de las leyes que existen en la Argentina, utilizarla para llevar adelante un disciplinamiento sobre las personas y, en definitiva, hacer que esas personas digan, piensen, etcétera, lo que ellos quieren, o que de otro modo, si no piensan y dicen lo que ellos quieren, que se callen la boca por lo menos, ¿no? Y amordazar a aquellas personas que quieren tener o que pretenden tener su opinión y encima pretenden que esa opinión se extienda en la sociedad. Entonces, acá lo que está ocurriendo es que personas que han estudiado en esta facultad y en este momento, digamos, algunas muy poquitas de ellas, porque los titulares de cátedra no suelen dar muchas más que alguna clase de vez en cuando, algunos, no estoy diciendo todo, los actores, sí, pero convengamos en que los titulares de cátedra no son muy de andar dando clases. Entonces, lo que ocurre acá es que ellos están utilizando su lugar de poder dentro de la facultad, dentro de la institucionalidad argentina, dentro del Poder Judicial, etcétera, para obturar y amordazar directamente una opinión al respecto de lo que de un proceso que desde el punto de vista social, político, es un proceso muy importante. Estamos hablando de que se está ejecutando un genocidio y que hay personas que están ligadas al derecho que dicen, al derecho en la Argentina, que dicen, no podés hablar de esto ni podés caracterizarlo de esa manera. Y hasta tal punto llegan a eso, que ustedes van a ver, esto que tengo acá es una partecita nada más, son un par de fallos que se emitieron en la causa. Y si ustedes van a ver lo que escribe Rafecas, Llorens, Bruglia, Bertuzzi, Travieso, Juan Antonio Travieso, que es uno de los llamados por la parte querellante, por la DAIA, a opinar al respecto de esto, ustedes no van a ver una sola persona de ellos en la causa judicial que hable de lo que está ocurriendo en Palestina. No hay ninguna opinión, no hay ningún comentario respecto de lo que ocurre en Palestina. En todo esto, no hay una sola línea que diga si en Palestina han matado a 70.000 o a 400.000 personas. Yo no sé si ustedes escucharon a Donald Trump diciendo hay 1.900.000 personas. Vos decís, ¿por qué agarrás y decís 1.900.000 personas en las últimas declaraciones que hizo Donald Trump con relación a Gaza? Hasta donde sabíamos, había 2.300.000 personas en Gaza. Al momento de comenzar la fase de profundización del genocidio. Y Trump va y dice en todos lados, hay 1.900.000. Se ha asesinado masivamente a toda una parte del pueblo de la Franja de Gaza. Se ha exterminado a una parte del pueblo de la Franja de Gaza. Y esta gente que se dedica a impartir derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, escribe todo esto y en ninguna parte menciona, vendríamos a decir, supongo, yo no voy a hacer tampoco, me voy a hacer la canchera cuando uno habla y después se cree abogado, ¿no? Uno lee estas cosas y después se cree abogado. Disculpen ustedes que estudiaron tanto por eso. Pero ninguno refiere a la materialidad de los hechos de los que estamos hablando. Y a partir de encarar
la causa judicial de esa manera, ignoremos absolutamente que hay hechos, personas muertas, las personas tienen determinadas características, nombres, vidas, etcétera, y que han sido asesinadas. Ignoremos todo eso, vamos a opinar sobre lo que dice Vanina. Entonces, en esta causa, gente como él, docente, un docente muy respetado en esta facultad, como Juan Antonio Travieso, el cual tiene la titularidad de cátedras sobre derechos humanos, ¿cómo? No, sí, tiene... bueno, perdón. Se dedica a establecer como verdades absolutas lo que son sus posiciones políticas al respecto de lo que es el sionismo, lo que es el Estado de Israel, lo que es el pueblo palestino, etc. Se dedica a hacer afirmaciones tales como que algunas de las expresiones de la señora Biasi se interpretan indudablemente como una negación del derecho del pueblo judío a su autodeterminación nacional en su patria ancestral de Israel. Travieso con esto, él es el jefe del Observatorio de Antisemitismo de esta facultad. Ahora, ustedes piensan que él dice, bueno, no, sobre este punto de vista hay puntos de vista encontrados, tenemos la opinión, etcétera, bla, bla, incluso de académicos y personas de la comunidad judía internacional, etcétera, ¿qué opinan? Nada. Esta es la verdad absoluta y es lo que corresponde decirle a Biasi, que se extralimita con sus opiniones. Para llegar a dicha discusión, dice él, sostuvo que, este es el fallo de Rafecas, Travieso sostuvo que Biasi realiza una separación artificiosa entre sionismo y judaísmo, indicando que la primera sería algo intrínsecamente diferente y disociado de la religión, cultura e identidad milenaria del pueblo judío. Otra afirmación que queda establecida, por supuesto, como voy a estar tan loca, de separar el sionismo del judaísmo. Y sigue de largo, en este caso Rafecas, que es el que escribe el fallo, citando a Travieso. Y así es todo el fallo de Rafecas. Entonces, afirmamos categóricamente que es absolutamente alocado pensar que una persona pueda separar lo que es el sionismo del judaísmo. Afirmamos categóricamente que el Estado de Israel no puede ser cuestionado. Incluso ellos violentando cosas tales como que los que tienen derechos en esta vida, según el derecho romano, según lo que conocemos hasta ahora, son las personas. Después los estados se arman, se desarman, existen, dejan de existir, y así es la vida de los estados. Los estados no son una creación, no, se crearon en un momento dejan de existir. Esa es la naturaleza de los estados. No, eso es la naturaleza de todos los estados, menos del Estado de Israel. Que no puede ser cuestionado bajo ningún punto de vista y que su existencia no puede ser cuestionada y debe ser judicializable en la Argentina si alguien pone en duda su existencia. La Segunda Guerra Mundial lo que hizo, por sobre todas las cosas, fue crear estados. Artificialmente, se podría decir. ¿Por qué uno señala artificialmente? Bueno, porque se pelearon unas potencias, terminó la guerra, uno salió triunfante y dijo, bueno, en este camino, ya que estamos, voy a hacer que esto sea un estado. Y entonces se crearon diferentes territorios en donde ustedes pueden verlos aparte, como están dibujados casi con una regla, es decir, lo creó algún país imperialista que finalmente determinó que en Asia exista Jordania, y finalmente armamos países como se nos canta. ¿Por qué no se puede cuestionar al Estado de Israel y su existencia? Porque han creado la narrativa de que cuestionar al Estado de Israel y su existencia es querer asesinar a todos los que están adentro. Entonces así vamos creando un relato y no se ponen colorados autoridades muy importantes de esta facultad al plasmarlo en un fallo y decir que directamente no se puede hablar de otra cosa que no sea bajo sus términos, sus pensamientos y sus posiciones políticas al respecto de este aparato de poder que es el Estado de Israel, su existencia en una parte de Asia, lo que determinó históricamente que existiera en ese lugar y a partir de eso poder sacar conclusiones, en definitiva, que nos va a hacer a algunos pensar que no tendría que haber existido nunca y a otros nos hará pensar que tendría que haber existido desde antes y discutiremos esos puntos de vista. Pero que ustedes tengan en cuenta que ellos en el fallo colocan afirmaciones tales como que es un atrevimiento pretender distinguir entre sionismo y judaísmo, cuando
estamos hablando de dos fenómenos absolutamente diferentes. Estamos hablando de dos fenómenos diferentes que incluso dentro de la comunidad judía vivieron un proceso muy desigual a través de la historia. El sionismo no siempre fue tan exitoso como puede ser visto hoy dentro de la comunidad judía y en el pasado era absolutamente minoritario dentro de esa comunidad judía. ¿Y qué es lo que distingue entonces al sionismo del judaísmo? Y bueno, que el judaísmo está asociado a una religión que tiene una característica milenaria, etc. Y el sionismo es una corriente política creada hace 120 años atrás. No es tan difícil encontrar eso en los libros, leerlo, etc. y materializar eso que ellos desde el relato pretenden colocar como algo absolutamente, una verdad que no necesitan ellos poner acá un ejemplo, ni explicar absolutamente nada, simplemente afirmar que sionismo y judaísmo es exactamente lo mismo, que antisemitismo y antisionismo son sinónimos, y a partir de eso crear una nueva teoría del derecho que dice que si alguien hace política en la Argentina, no puede cuestionar al Estado de Israel. Porque aquellos tweets que hacen que yo hoy esté con una causa judicial, primero deben ser puestos en su contexto, que estaban dichos en un momento en que había comenzado la profundización del genocidio del pueblo palestino, por un lado. Por el otro lado, esos tweets referían a dos cuestiones. Ustedes fíjense el nivel de violencia verbal que se puede ejercer desde una causa judicial por parte de personas que tienen en nuestra sociedad ganado un lugar como que ellos, de violencia nada, simplemente se dedican a escribir fallos. Pero la violencia es muy grande porque esta gente afirma dentro de este mismo fallo que, por ejemplo, decir que el Estado de Israel mintió frente al caso de Emily Hahn, que es una de las primeras rehenes que cuando fue el intercambio de rehenes de noviembre fue entregada por la resistencia palestina, era una mentira absoluta lo que habían dicho, porque era una mentira absoluta, habían dicho que estaba muerta. Hicieron durante un mes y medio toda una campaña en Israel con su padre, que era un hombre viudo, que es un hombre viudo, grande. Entonces, todas las características del relato que querían instalar estaban colocadas en ese caso y por lo tanto lo utilizaron hasta que lo primero que hicieron Hamas y compañía fue entregar a esta chica que estaba bien y estaba en condiciones, etc. Entonces, listo, se cayó el relato. ¿Qué dije yo? Al Estado de Israel no le importa, miente, no le importa absolutamente cuál es la verdad, sino que lo que necesita es instalar un relato para sensibilizar a una sociedad y convencer a esa sociedad que finalmente tiene que admitir un genocidio. Porque si van a secuestrar a una nena de estas características, etcétera, y que yo, entonces se justifica un genocidio. Si van a matar a no sé quién, entonces se justifica un genocidio. Y entonces empiezan a naturalizar en una sociedad que los genocidios están naturalizados, aceptados, deben ser aceptados en algunos casos. Una batalla política que en la Argentina dimos con mucha fuerza para refutar cuando se produjo la dictadura militar en la Argentina, el genocidio en la Argentina. Fue toda una batalla política. La teoría de los dos demonios no la inventaron los progresionistas de la Argentina. La teoría de los dos demonios fue un instrumento político que estaba muy presente en los 80 en la Argentina, cuando terminó la dictadura militar, que pretendía justificar la dictadura militar a partir de que había organizaciones guerrilleras previas al año 76 que justificaban la existencia de una dictadura militar que aniquilara a una parte de nuestra sociedad. Y nosotros dijimos, no. Y en este caso lo dijo una corriente política que no tomó las armas, ni fue guerrillera, ni nada por el estilo, pero dijo, no te vamos a permitir que quieras igualar el terror que se puede ejercer con el aparato del Estado que las acciones de alguien organizaciones que se convencieron que a través de tomar las armas podían terminar con un Estado bajo determinadas características, etcétera, bajo la convicción que lo haya hecho cada una de las organizaciones guerrilleras. Ese esfuerzo que hicimos en la Argentina fue dilapidado en los últimos 2 años, sobre todo por la progresía sionista, que es muy grande en la Argentina, porque acá estamos hablando de jueces, etcétera, que puede ser identificado con su derechismo, lo que quieras, etcétera, pero también la progresía sionista en la Argentina se esforzó muchísimo para en todo caso, digamos, instalar la teoría de los dos demonios y pretender que secuestrar a una persona, 2, 3 o 250 puede justificar que se lleve adelante la eliminación y el exterminio de un pueblo. Entonces,
La construcción que se hace dentro de esta causa judicial es pretender que naturalicemos los principios que defienden los genocidas, que naturalicemos que los genocidios pueden ser justificados en la Argentina y en el mundo, y que finalmente, que hay algunos genocidios que son justificables y que finalmente no se puede, y esto sería una categoría que le cabe exclusivamente al Estado de Israel, no se puede criticar al Estado de Israel y no se puede querer que no exista el Estado de Israel. Entonces, nosotros tenemos una tarea política y una responsabilidad muy grande a la hora de no permitir que se naturalicen este tipo de cuestiones. Ahora, pasa lo siguiente. Una cosa es nuestra militancia política para evitar que se naturalicen este tipo de principios que quiere establecer alguien que representa a esa corriente política que se creó hace 120 años y que hoy utiliza ese discurso de una manera para instrumentalizarlo de acuerdo a los intereses que hoy tiene el sionismo en Israel, Palestina y en toda la región de Asia, porque acá lo que está detrás de este genocidio es el intento de crear el gran Israel, que tiene que ver con ocupar no solamente las tierras palestinas, sino las tierras de Siria, del Líbano, etcétera, etcétera, de Egipto y compañía. Las tierras de Siria ya están ocupadas y ya vemos a sionistas que hablan en las redes sociales y compañía con mapas de Israel atrás que incluyen los altos del Golán ya directamente, porque lógico, escúchame, hace tanto tiempo que los tienen, los tipos de que eran, vamos, ya empezar a sumarlos a nuestro mapita de la nación judía que queremos construir. Bueno, entonces quiero decir lo siguiente, porque esto no es solamente un intercambio de puntos de vista. Alguien vino y lo puso en una causa judicial, en dos, en tres, quiero decir, porque esto es todo repetido de lo que está en la causa judicial de Alejandro Bodar, lo que están en las diferentes causas judiciales. El nivel que hay acá es bajísimo, digamos todo. El nivel que hay acá es muy bajo desde el punto de vista de quienes han escrito estos fallos. El fallo que yo les estoy leyendo es del 7 de abril del 2025. Lo sacó Rafecas. Lo escribió Rafecas. La cantidad de vulgaridades que pone Rafecas, que es el autor del libro Historia de la Solución Final. Se supone que es uno de los juristas de la Argentina que hizo un esfuerzo para entender lo que había pasado con el Holocausto y tratar de reflexionar al respecto de las implicancias jurídicas y de cómo llevar adelante en el plano jurídico el ataque a los genocidios, no solamente en Alemania, sino en el mundo. Ese Rafecas es el que escribió esta barbaridad. Miren lo importante que son descubrir los intereses políticos que están detrás de lo que hablan. Incluso los más inteligentes y reflexivos en algunas etapas de su vida se vuelven absolutamente vulgares cuando se trata de cumplir con su amo. Y lo que hizo Rafecas es responder al amo, por los motivos que sean. Pero lo que hizo acá con la vulgaridad de fallos que él emitió es responder a su amo. Y miren que yo he charlado sobre esto y digo, ¿pero quién será su amo, viejo? Y dice, no, Manín, es Ladaña. Rafecas no es el prototipo de juez empleado de Ladaña. No lo vayan a creer, ¿eh? Por eso todavía se vuelve más injurioso que él sea el que está llevando adelante este tipo de política para satisfacer lo que hoy Ladaña quiere en la Argentina. Es un tipo que dijo, bueno, yo los últimos años de mi vida no los voy a sacrificar por una trosca que dice en las redes sociales no sé qué cosa, dijo, y me voy a ir a cumplir con lo que quien hoy tiene el poder finalmente quiere, que es que yo la persiga judicialmente y lo voy a hacer. ¿Y saben qué? Lo hizo y las vulgaridades que puso en esta causa fueron tan profundas que fue capaz de emitir un fallo diciendo que yo no puedo pedir la incompetencia del Fuero Federal en una causa por ley antidiscriminatoria que tiene de 1 mes a 3 años de pena, que no figura en un Código Procesal Penal que sea de las causas que deben ser ventiladas en el Fuero Federal. Escribió un fallo diciendo de ninguna manera, usted no corresponde que pida la incompetencia porque usted es una dirigente política y por lo tanto tiene que estar en el Fuero Federal porque tiene una responsabilidad sobre toda la nación argentina. Porque tiene que decir algo sobre el Estado Nacional, si no, no entra dentro de la categoría para ser juzgado en el Fuero Federal. ¿Saben qué? Él mismo había escrito hace 2 años atrás, en diciembre del 2023, un pedido de incompetencia, donde decía exactamente lo contrario. Todo eso está en la misma causa.
y no se pone colorado, porque cobra un montón de dinero para estar a cargo del juzgado federal que le toca. Entonces, creo realmente que por un lado tenemos que reflexionar al respecto de los instrumentos políticos que se utilizan para justificar que en este momento en el mundo estén ocurriendo genocidios, en este caso particularmente el genocidio contra el pueblo palestino. Tenemos que entender cuáles son esos instrumentos, cómo se utilizan, cómo la corriente sionista, que no surgió como una corriente religiosa, fue tomando instrumentos de la religiosidad para poder justificar sus acciones a través de los años, y cómo se ha convertido hoy prácticamente Israel en un estado teocrático en el cual sencillamente todo se justifica en nombre de principios religiosos. Eso no era la corriente sionista en sus comienzos. Reflexionar al respecto de cómo quieren instalar en la sociedad la teoría de los dos demonios y la idea de que actos como genocidios pueden ser justificados por algo, sea lo que fuere, te guste más o te guste menos. Y reflexionar al respecto de por qué estamos viviendo en la Argentina en este momento un ascendente tan grande dentro del poder en la Argentina, llámese Milei, llámese Cristina Kirchner, llámese quien sea, de parte de esta corriente sionista que es muy poderosa. Porque en la Argentina Milei va y se abraza y dice que su mejor amigo es Netanyahu y Trump, pero del otro lado toda la dirigencia política peronista se calla la boca al respecto de lo que es un genocidio y no dice absolutamente nada respecto de esto. Entonces tenemos un default en términos políticos que es muy profundo, es enorme. Alcanza a sectores que en el pasado sí hablaban de la liberación de Palestina y hoy han decidido claudicar absolutamente. Y claudicar a niveles muy dolorosos para sectores de la comunidad árabe argentina, para sectores que militan esta causa desde hace mucho tiempo. En el día de ayer, Cristina Kirchner sacó un tuit o hoy, capaz, no sé, porque ya no sé bien dónde vivo, que se reunió con Maslatón. Que se reunió con Maslatón y que quiso marcar las coincidencias a las que llegó con Maslatón. ¿Y de qué habló con Maslatón? Maslatón es un agente del Mossad dedicado, digamos, a la propaganda sionista en la Argentina. Solo vive en la Argentina porque se dedica a la propaganda sionista en la Argentina. Y entonces resulta ser que ella charló, sobre Jerusalén, sobre Irán, sobre no sé qué cosa. Quiero decir, es un agravio absoluto para quienes hoy están sensibilizados correctamente con lo que está ocurriendo en Palestina, con el genocidio en curso, una dirigente política admitiendo a los propagandistas del genocidio que pueden ser personas con las cuales lleguemos a una conclusión común al respecto de estos procesos. Entonces, creo que por un lado, digamos, está esta batalla política, pero después está la batalla política de ver qué es lo que pasa en las instituciones del Estado capitalista en la Argentina. Y eso es una noción que es muy importante para los que estudian Derecho, para los que militamos, para los que estamos compenetrados con esta causa. Es muy importante porque están dispuestos a violentar los principios incluso del derecho construido no por trotskistas, no por los trabajadores, no por el movimiento obrero, sino por ellos mismos, para poder justificar políticamente los regímenes que hoy tienen el poder en el mundo y finalmente son los que ejecutan estas barbaries. Así que me parece que es muy importante que nosotros salgamos, no le estoy pidiendo a nadie que lea todas las causas judiciales de este país, pero sí finalmente que salgamos a poner en cuestionamiento que el Poder Judicial en la Argentina es un Poder Judicial absolutamente corrupto, es un Poder Judicial absolutamente manipulado por el poder, es un Poder Judicial, cuando nosotros señalamos que es un Poder Judicial que responde a una clase social, como el propio Estado argentino responde a una clase social y no es un Estado que viene a impartir un orden igualitario dentro de la sociedad, sino que es un Estado que viene a someter a una parte de la sociedad para finalmente cumplir con la finalidad con la que fue puesto en pie. Y eso tiene que ver con intereses que corresponden a una clase social y no a las mayorías populares. Es importante que retomemos el rumbo de esa crítica al Estado argentino en su beta, digamos, de lo que tiene que ver con lo que es su accionar en el Poder Judicial.
Porque aparte estamos presenciando regímenes en Argentina, en América Latina y en todas partes del mundo que se están valiendo de esta pata de la institucionalidad del Estado capitalista para llevar adelante los atropellos políticos, el sometimiento de sectores sociales. Y esto también es importante que lo podamos ver. En algún momento en América Latina se utilizaban a los sectores militares para llevar adelante procesos como las dictaduras militares en América Latina. Bueno, hoy se utilizan a los poderes judiciales doblegados, como se puede ver en el caso del señor Rafecas, que tuvo en la Argentina fallos sobre lesa humanidad que eran reivindicables hasta hace poco tiempo atrás, que fue capaz de escribir y tratar de reflexionar al respecto de las consecuencias de los genocidios desde el punto de vista jurídico, etcétera, y que finalmente es capaz de claudicar de esta manera cuando las opiniones que tiene que salir a censurar con el garrote de la ley de su mano no responden a los intereses políticos y sociales que él defiende y quiere defender. Me la agarré particularmente con Rafecas, tenemos para todos hay algo que decir. Finalmente, ahora vamos a tener que atravesar el proceso de la justicia local, porque bueno, después de muchas presentaciones, en una nos dio la razón el arquero de los Abrojos. Bueno, che, miren, no podemos criticar. Llorens finalmente nos dio la razón con respecto a que la competencia no puede ser de la justicia federal, después de escribir también barbaridades en esta causa. Porque Llorens es otro de los que escribe barbaridades, es el que se anima a decir en esta causa, por ejemplo, que en realidad puede ocurrir, vamos a concederle a Biasi, que tenga razón en algo de lo que diga. Vamos a suponer ese escenario. Pero resulta ser que la causa correspondía y el procesamiento correspondía, porque a él le llega la apelación a la Cámara, que correspondía, ¿saben por qué? Porque resulta ser que yo me tengo que hacer cargo del efecto que, diciendo que quizás podía tener razón en algo de lo que yo había escrito en los tweets, él dice que en realidad debo ser juzgada en los juzgados federales, decía en ese momento, porque finalmente yo me tengo que hacer cargo de cómo se interpretan mis palabras. O sea, yo tengo que ser juzgada por cómo vos interpretaste mis palabras. No, esta gente hizo pelota el derecho penal, lo hizo bolsa, lo tiró a la basura y se puso a escribir literatura. ¿Me entienden? Entonces, tienen un problema. ¿No? Arreglen esto, viejo. ¿No? Pero digo, realmente, y creo que esto tiene que ser fuertemente señalado porque las arbitrariedades tienen que ver con lo que ya sabemos, pero que no lo sabe lo suficiente en nuestra sociedad, que es que el Poder Judicial es un títere del verdadero poder, como lo es el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. El verdadero poder es el poder económico, es el que digita la vida que vivimos todos los días, es el que decide sobre las instituciones y finalmente ese poder hoy quería llevar adelante el amedrentamiento de aquellos que militamos por la causa palestina a través de este tipo de instrumentos. Miren, yo me había anotado un montón de cosas, me debo haber pasado el miércoles ya, me había anotado un montón de cosas acá que dice, sobre todo este señor Travieso, porque me preocupa particularmente que él sea una eminencia de esta facultad. Entonces vamos a tratar de hacer que eso no sea así. No, pero acá hay algo interesante y con esto voy terminando. Miren, en primer lugar quiero decirles una cosa. La doctrina IRA, lo último que les digo, la doctrina IRA, que es sobre la cual se basa toda esta causa judicial, estableció como, digamos, en su encabezamiento, y cualquiera que vaya y googlee lo puede ver, ¿sí? Que los principios que se establecen en la definición de antisemitismo que lleva adelante IRA no son jurídicamente vinculantes. Así comienza la declaración IRA. Ahora, avísenles a Llorens, Bertuzzi, a Rafecas, etcétera, porque todos toman la doctrina IRA como si fuera jurídicamente vinculante y la citan en esta causa como si fuera palabra santa. IRA establece 11 ejemplos sobre antisemitismo. De los 11 ejemplos, 7 refieren a no agraviar al Estado de Israel. De 11 ejemplos, 7. Claro, muchos se dieron cuenta muy rápido del agravio que significaba dejar correr solamente IRA en el mundo, ¿sí?
En el año 2016 fue creada esta doctrina. En el año 2020, 300 juristas, mayormente judíos, crearon lo que se llamó la Declaración de Jerusalén sobre antisemitismo, porque estaban preocupados con que alguien que realmente lucha contra el antisemitismo se preocupa legítimamente en que la comunidad judía no sea asociada a las barbaridades que hace el sionismo en el Estado de Israel o en cualquier parte del mundo. Y como alguien, lógicamente, que realmente está preocupado por el antisemitismo, trata de que las comunidades judías del mundo no sean asociadas a las barbaridades de quien ejecuta un genocidio. Entonces 300 académicos, mayormente judíos, dijeron, vamos a escribir algo que le ponga un poco de lógica a esto, y escribieron la Declaración de Jerusalén, que utiliza los supuestos y excluye, y dice taxativamente que se excluye que la crítica al Estado de Israel sea antisemitismo. No quisieron Rafecas y compañía, nosotros se lo pusimos en nuestros argumentos y no quisieron tomar esto. ¿Por qué quieren tomar a IRA y no a la Declaración de Jerusalén? Sencillamente por razones políticas, no por razones religiosas ni nada que tenga que ver con eso. Sencillamente por razones políticas. Entonces, el señor Travieso, que fue convocado por la AMIA, por la DAIA, para venir a explicar esto, y quizás también por Romina Mangel, pero no me acuerdo, porque quiero contar el detalle de color de mi causa, es que la operadora mediática Romina Mangel es querellante en la causa. Travieso dice, identificó el uso recurrente por parte de la imputada del término sionista cuando quiere referirse al nombre oficial del Estado Nacional Judío, así como también las calificaciones utilizadas, nazi, genocida, mentiroso, y señaló que ello podía interpretarse como un intento de deslegitimar a Israel como un Estado válidamente constituido. Él cita a Travieso, se entiende, Rafecas cita a Travieso, dice, ¿cómo se me va a ocurrir deslegitimar a Israel como un Estado válidamente constituido? ¿Por qué no podría? ¿Ustedes se dan cuenta de las afirmaciones que hace Rafecas? ¿Y qué? Sí. Pongo en cuestionamiento el Estado válidamente constituido, porque principalmente creo que no fue válidamente constituido. Y lo creen un montón de personas más en este mundo, y no es un invento mío. Y como ellos saben que lo creen un montón de personas más en este mundo, por eso arman una causa judicial. Así que, digo, poner en cuestionamiento, los acreedores de derechos son las personas. De ninguna manera los estados. Los estados son entidades políticas que pueden ser criticadas, que pueden ser analizadas, sobre las cuales podemos desear su existencia o su no existencia, y esto no constituye ningún tipo de delito penal. Entonces, finalmente lo que acá está ocurriendo es que están tratando de crear una nueva fase de una humanidad en la cual se justifica el genocidio, seamos capaces de tolerar lo que está ocurriendo en Palestina, lo que está ocurriendo en Sudán, y finalmente los dejemos correr a aquellos que son los ejecutores de los genocidios, que son los que manejan los grandes intereses económicos y políticos del mundo. Así que creo realmente que tenemos un desafío político por delante, que en esta facultad tenemos un desafío político por delante para no permitir este nivel de falta de argumentaciones, de arbitrariedades y de utilización del instrumento de la ley para finalmente llevar adelante operaciones políticas que obturen el desarrollo de las libertades democráticas en la Argentina. Porque acá lo que está en juego es un bien que debemos valorar mucho, que es el de la libertad de expresión, es el derecho de poder hablar, decir, comunicarse, etcétera, sin ser violentados por eso. Yo los volví locos en esta causa porque cuando me abrieron la causa yo era... era una no docente de sociales. Después fui diputada. Me procesaron cuando todavía no había asumido como diputada, si no me equivoco. A ver, espérenme. Sí, no. Yo era una no docente. Después entré como diputada a mediados del mes del año 2024. 3 meses después me indagaron. Sentaron una diputada nacional en un estrado de cosas y dijeron, vamos a indagarla, chequen sus opiniones, sin ponerse colorados, en un lugar chiquito como les decía antes. Después me procesaron. ¿Cuándo? Cuando
me eligieron los compañeros como candidata a primer legisladora del Frente Izquierda por la Ciudad de Buenos Aires. Y después de eso, ratificaron el procesamiento, yo era diputada todavía, dejé de ser diputada, ratifica el procesamiento de la Cámara, ya estaban volviéndose locos, entonces como ponían que la diputada nacional tiene que hacerse cargo y no sé qué sé yo, empezaron a ponerlo de dirigente política. ¡Ojo con eso! Por el solo hecho de ser militante política, dicen que yo no puedo tener opiniones. Estamos todos locos, es una contradicción en sus términos. O sea, si soy militante política, básicamente lo que tengo son opiniones, sobre todo si soy troca. Más si soy troquista, tengo opiniones sobre todo. Entonces, ¿cómo puede ser que digan esa, quieren crear jurisprudencia diciendo que una persona que milita no puede opinar? Eso es lo que está diciendo Rafecas. Eso es lo que dijo la Cámara de Apelaciones cuando admitió el procesamiento. Así que ahora vamos a ir a la justicia de la Ciudad de Buenos Aires, vamos a atravesar todas las instancias de la justicia de la Ciudad de Buenos Aires, que son un montón, y finalmente allí también aprovecharemos la persecución para defender al pueblo palestino, para decir que nunca se justifica un genocidio y para decir que pensamos y militamos la causa de entender plenamente que el Estado de Israel es un Estado colonial que se creó con un objetivo colonial y que claro que no tendría que haber existido nunca y que eso no tiene absolutamente nada que ver con lo que pensamos sobre la gente que vive dentro de ese Estado. Lo que queremos es un Estado único, un Estado democrático, un Estado laico, un Estado socialista, un Estado que en la región del mal llamado Medio Oriente termine con la colonización y termine con toda la barbarie que ha instalado el imperialismo allí. Y lo vamos a decir por más que les moleste. Así que bueno. Muchas gracias, Vanina. Me toca la imposible tarea de moderar estos pocos minutos que pueden quedar hasta que nos desalojen los no docentes de la Facultad de Derecho. Que venga. En algún momento habrá que entregar el salón, ustedes me dirán, pero bueno, Manuel, te pido todo caso que nos ayude con el micrófono, si quiere hacer un tipo de intervención breve, pregunta, no discurso, no monólogo, a los panelistas. ¿No alguien quiere hacer alguna pregunta, aporte? Ahí levantó la mano. ¿Cómo están? Primero principal, solidaridad con vos, Vanina. Gracias, mi amor. Con todos los compañeros de la izquierda que han compartido hace años. Que esa causa, que yo sepa como no la tengo de la tuya. Primero principal, justo un congreso, si no me equivoco, a Siria. Sí, a Irak. A Irak. Me parece fundamental que hayas estado ahí y me parece que tal vez vos desde el lugar de haber pisado Medio Oriente, lo cual, si incluso hablar y defender Medio Oriente hoy es penado y castigado, imaginarse llegar ahí, imposible, lo vemos con la flotilla también. Pero particularmente, viendo ahí la sociedad árabe, ¿no? Nosotros desde acá, ya que tenemos la comunidad jurídica bastante callada hace años, ¿qué nos podés transmitir justamente de la sociedad árabe que resiste hace más de 60 años la ocupación del pueblo israelí o del ejército sionista, mejor dicho llamado, ya que no sabemos ahora, según estos nuevos jueces, qué es sionismo o qué es judaísmo. Mismo ellos no van a poner en la duda. Nada más eso. Gracias, Vanina. ¿Alguno más? Si se quiere acercar por el cable no va a llegar. No, yo voy a hablar fuerte. Se ha debatido en esta casa sobre lo que implica el derecho internacional, ¿no? Las constantes violaciones, digamos, o ausencia de respeto por el derecho internacional por parte de Israel. Sí, se habla. Estoy preocupado por Milei, porque ese Milei que está en contra de los estados, ese falló. No, Esto es un golpe de estado contra Milei. ¿Para qué lo voté? Bueno, yo tenía una consulta para hacer. En estos días donde, bueno, el alto al fuego ya cesó,
hay una nueva ofensiva por parte del Estado sionista de Israel y un avance en su política colonial. Se están escuchando muchas voces con una lógica pacifista, mucha teoría de los dos demonios. Yo quería preguntarle en general a todo el panel qué opinión les merece la lógica pacifista que le propone una parte del progresismo a la resistencia palestina. Gracias. Bien, antes de que el panel Está contento Bonavena porque nos quedamos el fin de semana. Exacto. Se cumple su máximo. Está circulando una planilla donde estamos recolectando firmas para solidarizarse justamente con los estudiantes de psicología que están siendo perseguidos por el Vaticano. Ahí le doy la palabra a los panelistas. Me tomo la atribución, ¿no?, de dar una respuesta al señor de consulta, pero sí de referir lo siguiente acerca de si estos temas de la violación del derecho internacional humanitario se han mencionado en la facultad. Yo quiero traer a colación para reivindicarlo, lo que dijo y recordarlo el profesor Luigi Ferraioli hace menos de 2 meses en el Salón Azul de esta facultad, porque es doctor honoris causa de esta universidad, de esta facultad, y solamente leído y estudiado por muchos de los estudiantes de abogacía de esta casa. Voy a leerlo porque lo transcribí, lo traje para la ocasión, son pocos renglones, pero me parece importante porque lo dijo al lado de la vicedecana de la facultad. Y dijo: la masacre en Palestina no es una guerra. Lo dijo el 8 de septiembre en el Salón Azul. Porque existe una distinción de acto criminal. La guerra, según los clásicos del derecho internacional, le cito algunos, Gentili, Francisco de Vitoria, Ambrosio, clásicos, es una contienda entre ejércitos regulares de estados regulares, porque lo que nos ha explicado Pablo, ¿no? Aquí se ha producido, dice Ferraioli, una expansión de la noción de guerra, considerando guerra también actos de terrorismo. Esto ha sido un verdadero regalo del terrorismo, que quiere que sus actos criminales sean considerados guerra. Y ha producido 2 guerras, como por ejemplo en Afganistán e Irak, con más de 400.000 muertes de inocentes. La expansión del terrorismo en todo el mundo es la misma cosa. Gaza es una carnicería casi enteramente contra personas inocentes. No es guerra tampoco, porque Hamas no es un ejército regular. El hecho de que se maten muchas personas por golpear a un exponente de Hamas es una violación horrorosa del derecho penal humanitario. Y Ferraioli, en esta misma facultad, hace menos de 2 meses. Le dejo las palabras, no sé para que conteste, si le parezca. Sí, la de Miren, no, me cuesta mucho, efectivamente, yo fui convocada a participar de un congreso, de una conferencia organizada por una campaña que es internacional, que existe desde hace más de 10 años, cuyo nombre es Por el Derecho al Retorno. Y bueno, ya eso me parecía un gran punto, porque el derecho al retorno del pueblo palestino, vamos a decir que es algo que muchos no dicen, incluso muchos de los que defienden esta lucha y esta pelea. Así que, en primer lugar, yo estuve 10 días en Irak. No puedo transmitirte exactamente, obviamente, cómo son el pueblo árabe, etcétera, porque bueno, sería un atrevimiento de mi parte pretender que en 10 días que estuve ahí, yo estuve 5 días en Karbala, que es la ciudad sagrada de los chiíes, y estuve 5 días en Bagdad. Lo que sí puedo decir que, imagínense, Irak particularmente, es un país absolutamente atravesado por la guerra, por la infamia del imperialismo, creando una mentira directamente para ir y terminar matando 1 millón de personas en Irak, que es lo que fue efectivamente la guerra del 2003. Ahí sí había ejército regular, pero directamente... Con apoyo del ejército argentino. Exactamente. De las Fuerzas Armadas Argentinas. Participación de las Fuerzas Armadas Argentinas. Con el apoyo del ejército argentino, con el apoyo de los laboristas de Inglaterra, que viene a colación decirlo ahora también, porque quieren colocar a Tony Blair como uno de los integrantes de lo que sería la fuerza gobernante de ocupación en el territorio palestino, etc. Bueno, entonces, ¿qué quiero decir con eso? Es un pueblo recontra atravesado por eso. Entonces, por ejemplo,
yo tengo opiniones críticas, muy críticas al respecto del Islam político, pero cuando vos vas a lo que son estos países, etcétera, te das cuenta que el Islam político crece a la luz de lo que ha sido la injerencia imperialista en todos estos países, que en muchos casos agitó y favoreció los choques sectarios para finalmente poder copar el territorio. Y es lo que estamos viendo hoy. Los choques sectarios se van moviendo según sea el interés del imperialismo, y entonces en un momento pedían no sé cuántos millones de dólares por la cabeza de uno que dirigía un grupo como Al-Qaeda, y después lo pusieron de presidente de Siria y lo llevaron a la barbería, diríamos ahora, le pusieron un traje y se acabó lo que se daba. Ahora el que antes se combatía como representante del fundamentalismo islámico de no sé qué miércoles, ahora es el presidente de Siria, mata gente tranquilo y es un héroe, y va a los Estados Unidos y se reúne recibido con honores en los Estados Unidos. Entonces, sí, eso se nota. Aparte de notarse que la verdad que el pueblo árabe es lo digo incluso para la parte que tiene que ver con la Karbala y su presencia religiosa, que es muy, muy fuerte. La verdad que esa cosa que muchos dicen de los viajes, de que es gente muy amable, que un trato muy, muy lindo en el trato personal, en la cosa, la verdad que eso es efectivamente así. Una cosa de mucha calidez a la hora de ser recibido. Nosotros, imagínense, Irak no es un país turístico y realmente fue todo muy, muy... quiero reconocer esa característica, pero digo, de lo demás no puedo extender mucho las opiniones y mencionar que esta marca de fuego, de haber sido atravesados por las injurias del imperialismo, llevando adelante guerras, masacrando, etc., en nombre de la democracia, eso se nota y está presente en la realidad de lo que hoy representan estos países. Bueno, y no voy a dejar de hablar porque si no, menos mal que se cayó la bandera, porque me preocupa cuando doy charlas y no se cae la bandera que está atrás. Mucho. No sé si me pasa a mí sola. Iván me mira porque sabe que debo de estar grabada diciendo este chiste 30 millones de veces. Bueno, eso. Y yo no hablo más, chicos. Preocupado por el fallo y la suerte de nuestro presidente, les hago un comentario. Y me refugio en el único terreno donde capaz que decir su posito seguro, que es la sociología. El teórico, un teórico muy importante y militante del sionismo, además fue un gran sociólogo, economista y médico, que se llamaba Franz Oppenheimer. Y Franz Oppenheimer es el teórico del Estado que toma todo el pensamiento libertario o anarcocapitalista y lo resume en una frase que dice: el Estado es un mal parido, y propone la disolución de los Estados, y su apego a la pequeña granja y al kibutz, etc., tiene que ver con una prédica antiestatal. ¿Se entiende? Entonces, desde un autor como Oppenheimer, les recomiendo que lean el libro ¿Qué es el Estado? El Estado es, en fin, es una porquería. Lo toma justamente, y si ustedes leen el libro de Milley o el Manifiesto Libertario o todas las publicaciones de esa corriente ideológica, van a ver que citan siempre a Oppenheimer. Entonces, por eso me quedé preocupado con este fallo, que no se anima a cuestionar un Estado, ¿no? Y bueno, los anarquistas hoy día no tienen tanta presencia social, pero sí el anarcocapitalismo. Y la paradoja es que uno de los grandes teóricos, realmente muy recomendable, incluso si googlean mi apellido con el Franz Oppenheimer, le va a aparecer alguna publicación ahí en la web, ¿no? Bueno, es el que define el Estado como un ladrón. El Estado le roba a la gente con los impuestos. El Estado está conformado por una casta que se... En fin, lo leen y están leyendo todo el pensamiento
Así que fiel a ese sionista, uno tranquilamente podría desearle un mal final a cualquier Estado. Así que eso sería importante. Y bueno, y para decir una cosa respecto a esto de la teoría de los dos demonios, siempre frente a las tensiones sociales emerge el humanismo fofo, ¿no? Algo que trata, bueno, en fin, ojalá el mundo sea un fenómeno, pero no. Y lo que sí está expresado es impresionante el fallo, la verdad que no conocía los detalles que acá se dieron. Bueno, es pura ideología de guerra. O sea, esa es la ideología de guerra de las operaciones que hace el Estado de Israel, el imperialismo. O sea, esa es una línea militar. Y ustedes fíjense cómo llega acá a un juez, ¿no? Y reproduce, porque eso es una política, ¿no? Y ustedes fíjense que es una política que además, porque los procesamientos se dan por miles y en muchos lugares del mundo. Procesamientos, sanciones, rectores contra estudiantes en Estados Unidos. O sea, pero eso es una política fomentada. Y lo más trágico para alguien de derecho, supongo yo, que debe ser medio una tragedia, que están defendiendo un Estado que dice que va a desconocer el derecho. O sea, porque en eso no hay el más mínimo, en fin, metáfora. O sea, para nosotros no hay ley, ¿no? Y no deja, bueno, un Estado que dice, para nosotros no hay ley, que es decir, solo hay ley cuando me conviene, y un poco violenta la lógica del republicanismo y del derecho moderno, ¿no? Fíjense que inclusive es un avance casi hasta respecto del derecho penal del enemigo, que recuerdo que cuando Jacob, su teórico, vino acá, no entraba la gente que vino acá a adularlo en la Facultad de Derecho hace unos años, no me acuerdo cuántos. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo creo que esto es para intentar darte una respuesta con el tema de la posibilidad de paz. Si hacemos por lo menos una revisión histórica, todos los supuestos alto al fuego y o propuestas de paz que se han firmado han sido violentadas por el Estado de Israel. Son más de 200, si no me equivoco, más de 200. Yo les decía hace un rato que justamente la retórica del Estado de Israel lleva a victimizarse y a verse como víctima y a venderle a la opinión pública que ellos lo que buscan mediante estas maniobras es la paz. El problema es que la historia viene demostrando que todas estas maniobras de ocupación no buscan la paz, sino, como Pablo explicó, el exterminio. Entonces, mientras no se desarme la ocupación por completo hasta sus cimientos y no se le conceda, como decía Vanina, el derecho al retorno al pueblo palestino, no creo que exista una posibilidad de paz. No sé si tienen alguna otra. Agrego una cosa más, y abonando lo que dice acá Diego, tengan en cuenta que Estados Unidos y Israel son estados en guerra. O sea, Estados Unidos no conoce otro, no es que estuvo del año tal a tal en paz, está siempre en guerra. Entonces, es más, se sustenta, todo Estado es un aparato de guerra, pero bueno, no siempre se ejerce. La lógica de estos estados es ejercerla de manera permanente. Es difícil pensar a Estados Unidos no bombardeando algún lugar del mundo. Es más, inclusive eso preocuparía muchísimo a la propia economía norteamericana y su, digamos, aparato industrial militar. Entonces, bueno, tenemos estados que son guerreros, que dicen que desconocen la paz, que desconocen, perdón, el derecho, que se sienten capacitados y habilitados a atacar en cualquier lugar del mundo,
Y bueno, entonces pensar esos estados en paz sería pensar su disolución. Y ahí me agarra rafecas. ¿Se entiende? Kennedy, en un momento, antes que pase a mejor vida, soñaba con ser muy famoso. Lo iba a hacer, pero no sé si era la forma en que lo deseaba. ¿No? Entonces le encarga, que eso quiero que uno de ellos, el Galbraith, que lo publica, un informe a 20 intelectuales notables para decir, ¿no? Yo me imagino él pensándolo con Monroe, Wiki, no sé, diciendo, ¿cómo me hago un nombre para la eternidad? Dice, Estados Unidos va a ser el país que pacifique el mundo. Y va a empezar Estados Unidos, entonces le pide a 20 cerebros norteamericanos que le diga si eso era factible. Le dicen, sí, pero desaparece Estados Unidos, porque Estados Unidos no se puede pensar sin la guerra. O sea, en fin, pasó a mejor fama, pero por otras causas, por un balazo, fíjense ustedes, ¿no? Qué paradoja. Pero ese informe que lo publica después Galbraith, se supone que participó de la famosa comisión, es impensable Estados Unidos o Israel en paz. No sería negar su existencia. Y Rafecas te procesa. No hay ninguna posibilidad, digamos, no va a haber paz. No solo no va a haber paz acá, en la región esta de Asia. No va a haber paz en el mundo, y mucho menos por el desenvolvimiento del capitalismo en esta etapa. Que es una etapa de guerras, efectivamente, en el sentido estricto, en el sentido de que los intereses capitalistas que están detrás del imperialismo guerrerista de Estados Unidos son incompatibles con cualquier idea de mantenerse en paz, porque esos intereses los llevan a la guerra. Y por eso también ocurre este desenvolvimiento de lo que es la ocupación del territorio palestino, que se convierte en genocidio. También tiene que ver con eso. Las guerras comerciales, los intereses económicos que están en esa zona, los bombardeos a las lanchas en el Mar Caribe, la intromisión de Donald Trump tan directamente en la Argentina que estamos todos como, perdón, ni las relaciones carnales de Menem hubieran imaginado este tipo de vínculos y este tipo de intromisión. Bueno, es una etapa de profundización de la carrera guerrerística del capital, no una etapa de pacificación. En el caso bueno, todos entendemos que en esos 20 puntos de Donald Trump no hay ningún tipo de base y condición para la paz. Le están pidiendo a los palestinos que se dejen gobernar por criminales de guerra que no fueron debidamente apresados cuando cometieron sus crímenes de guerra, porque ya no es el problema de Netanyahu. Estamos hablando de años y años de cometer crímenes de guerra, etc. Estamos hablando de un acuerdo que implica el desarme de aquellos que se están defendiendo de un genocidio. Estamos hablando de un acuerdo que quiere decir no existe ninguna posibilidad de paz. Estamos hablando de un Estado de Israel que dice, ya me quedé con los actos del Golán, que está bombardeando el Líbano en este momento y que maneja, por ejemplo, la frontera de Egipto. Estamos hablando de un Estado de Israel que junto con los Estados Unidos favoreció el golpe de Estado que hizo que del lado de Egipto haya un degenerado que no deja pasar las cosas por la frontera. Quiero decir, no hay condiciones para la paz. Y no hay condiciones para la paz porque lo que dicen y la proclaman son los primeros en que están buscando una salida violenta, la guerra, y los mueven intereses económicos y políticos que solo van a la guerra. Pero bueno, ¿ya arreglamos el mundo? La bandera la arreglaron. El mundo